La Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo. Transmitimos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana y le damos la más cordial bienvenida a este canal y ustedes bienvenido también para poder honrar y bendecir el nombre tan grande y tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos realmente reunidos, congregados, usted allí en su casa y nosotros aquí, y queremos realmente tener un tiempo de gozo, de alegría, y que en esta hora Dios sea con cada uno de nosotros. Muchas gracias por recibirnos. Saludamos a toda la iglesia y realmente tenemos el gozo desde el primer día que Cristo Jesús tocó nuestras vidas y cambió y transformó todo nuestro ser y que ahora somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y sabemos que el Señor nos sacará hasta la otra orilla como nuestro pastor nos ha enseñado. Y esta mañana vamos a abrir las Escrituras allí en las páginas del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y vamos a leer del verso 17 al 22. Le repito, Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 17 al 22. Dice su palabra: y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Que Dios bendiga su palabra. Cuánta riqueza encontramos en cada una de las palabras y en cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras. Yo le invito para que usted lea la palabra y sea bendecido como lo somos en esta hora. Y verdaderamente podemos bendecir el nombre del Señor. ¿Y por qué no decir quién como Él? Que en los momentos críticos de nuestra vida hemos visto su poder manifestado en cada uno de nosotros. ¿Cómo no cantarle? Cantaré a Jehová por siempre, porque sus hazañas, sus prodigios, sus maravillas son grandes en toda la tierra. Y por eso podemos expresar nosotros que grande, grande es Él. Pero también en los momentos difíciles queremos estar en la presencia de Dios. Y es cuando nosotros le decimos al Señor que queremos llegar a ese lugar santo y entrar al lugar santísimo. Ahí donde muchas veces tenemos esa comunión única nosotros con el Señor. Por eso esta palabra, cuando el Señor dijo que lo miró, ¿cuántos el Señor muchas veces nos ha mirado? Y nos ha amado el Señor con todo su ser porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero también dice su palabra que a Él
correrá el justo. ¿Y qué hará el Señor? Levantará a todo aquel que invocare su nombre. Yo le invito para que esta mañana juntos como pueblo, como iglesia, como personas que amamos al Dios de los cielos, podamos cantarle al Señor con entendimiento, sabiendo que cada una de las palabras que decimos salen de lo más profundo de nuestro ser. Así que esta mañana glorifiquemos al que vive por los siglos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero alzará y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Oh, Hosana
llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, y levantado será. A él correrá el justo, y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, y levantado será. A él correrá
y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Muy bien, gracias porque hemos ya cantado al Señor. Verdaderamente, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, corremos ante tu presencia? Vamos delante de ti porque nos sentimos indefensos. Pero hoy más que nunca, el Señor está presente. Todo tenemos a nuestro alcance y más que todo tenemos a un grande Salvador. Yo le invito para que esta mañana usted le diga al Señor que cuando la palabra de Dios usted la puede escuchar con todo entendimiento, el Espíritu de Dios haga la obra perfecta en su vida. Y yo voy a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para ser bendecidos con el consejo de Dios. Mi hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues mis hermanos, es un verdadero gozo estar reunidos de esta manera a través de este medio que ha sido tan beneficioso en este tiempo de esta contingencia tan grande que se ha desatado sobre la tierra, y alegrémonos desde luego porque nos ha bendecido con la palabra. Hemos hablado del tema de la salvación, seguimos todavía hablando del tema de la salvación y esta mañana lo seguimos haciendo, por supuesto. Y yo quiero felicitarlos a los hermanos de la iglesia, el Camino de la Fe, por su constancia, su persistencia en esta fe tan preciosa que nos ha sido regalada, el Evangelio de Jesucristo. Y quiero decirles que estamos al pendientes, pensando en ustedes, y cada domingo nos acordamos de las reuniones en las cuales convivíamos y compartíamos nuestra fe, nuestro testimonio, el mensaje de la palabra. Y esta mañana vamos a seguir con el tema que estamos desarrollando, que es acerca de la salvación. Y establecimos o dijimos desde el principio que la salvación es una obra que la tenemos que entender como instantánea. Sin embargo, cuando Él salva, nos da salvación, suceden 4 cosas en nosotros y las desglosamos para poderlas explicar. Y las hemos disfrutado realmente. Y esto, bueno, pues ¿cuál de los temas no ha sido una alegría? Ninguno. Entonces, nos justificó, en esa salvación nos dio justificación, que significa nos hizo inocentes, a pesar de nuestras culpas, a pesar que nuestra deuda era infinita, con un ser infinito, nos justificó, pero también nos regeneró, porque dijimos, ¿de qué serviría estar justificado o perdonado y seguir siendo lo mismo? Es decir, si no había un cambio dentro de nosotros, entonces seguiríamos siendo lo mismo y haciendo las mismas cosas. Fue necesario entonces que Dios hiciera un segundo paso, que fue la regeneración, la nueva vida, el nuevo hombre, donde se experimenta desde luego esta tan agradable obra de la regeneración. Y luego, no solamente eso, sino que además de regenerarnos, nos dio adopción, es decir,
nos integró a una familia, a la familia de Dios. Y a eso precisamente se le conoce como la adopción, de la que hemos estado hablando. Y por último, hablaremos de la santificación, que es el acto de separar, es decir, separarnos para su servicio. Ahora, ¿cuál pasaje seguimos utilizando? En realidad seguimos utilizando el mismo, el de Romanos 8:15, que lo estamos utilizando como un pasaje tutor, donde Pablo dice estas palabras, Romanos 8:15. Fíjese bien, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Le rogamos al Señor Jesús, desde luego, que nos dé su ayuda y que las cosas que hablemos de plantear se conviertan en un tesoro en nuestros corazones. Padre, por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues yo creo que todavía tenemos, si usted nos escuchó el domingo pasado, que fue un día muy precioso, porque todavía tenemos el agradable sabor espiritual de este mensaje pasado, precisamente sobre la adopción. Por ese hecho de haber sido reconocidos como hijos de Dios en Cristo. Nunca olvide este término, hijos de Dios en Cristo, porque en Él fuimos engendrados por el Espíritu de Dios para una nueva criatura. Y también para explicar esta doctrina tan extraordinaria, yo les propuse, y voy a seguirlo haciendo, echaré mano de un hecho histórico, entendiendo el término histórico como aquellas cosas que suceden en tiempo y lugar. Consecuentemente, estamos echando mano de un hecho histórico, de algo que pasó en algún lugar y en algún tiempo, que fue la esclavitud y la libertad de Israel en Egipto. Dos hechos históricos, dos hechos tan grandiosos como para ponerlos en la montaña más alta de la vida de la raza humana. Y con mucha más razón en la vida de la iglesia, que no puede perder ese hecho histórico de sus ojos, que eran esclavos, que dejaron de serlo para que fueran un pueblo libertado. Ahora, aunque mis palabras, estas palabras que estoy usando, le pueden parecer a usted un enigma, escúcheme bien, en realidad, mis hermanos, estoy hablando de un principio que resalta en esta historia del Israel esclavo y del Israel hecho libre. Donde al hablar de que estoy hablando de un principio sería en este caso que estoy hablando de un punto de referencia, de un punto origen para poder explicar alguna cosa. A eso le llamo, escúcheme bien, el principio de la incompatibilidad. Es decir, de los pasajes de la enseñanza del suceder de Israel, de lo que Dios dijo, encontramos justificado que hablemos de un principio, el principio de la incompatibilidad. ¿Qué cosa es eso? Es una palabra que tiene la idea de cosas, escucha bien,
que no pueden suceder al mismo tiempo. Principio de la incompatibilidad habla de cosas que no pueden suceder al mismo tiempo. Sin embargo, si a eso que estoy diciendo, y lo estoy diciendo de esta manera, le damos sentido, sería que yo dijera algo como esto: que no se puede ser hijo y esclavo al mismo tiempo, porque son dos condiciones incompatibles. Pero ahora quizá usted me diga, mi hermano Ramos, muy seguido usted echa mano de la gramática para sacar conclusiones de la fe. Le voy a decir y le voy a aceptar que eso es muy cierto. Pero entonces le voy a decir también que esto de la incompatibilidad fue un principio utilizado también por el Señor Jesús en uno de los debates finales, cuando ya eran los últimos meses de su ministerio, con la gente de Jerusalén, con los que yo he llamado los duros de Jerusalén. Y el Señor Jesús en el debate utilizó este mismo principio, el de la incompatibilidad. Porque también las gentes de Jerusalén utilizaron ese mismo principio. Esto según el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 33. Porque había un debate que Jesús los llamó pecadores, y que si el Hijo los libertara serían verdaderamente libres. Ellos sostenían que no eran pecadores. Y esto lo utilizaron cuando el Señor Jesús les había dicho a los judíos precisamente que eran pecadores. De inmediato reaccionaron. Y es extraordinario cuando los hombres hacen defensa tan furiosa para defender su pecado. Y entonces los judíos en esa reunión pública, al ser cuestionados por el Señor Jesús, para salirse del callejón sin salida en que el Señor Jesús los había metido, hicieron una furiosa defensa para probarle que no eran pecadores, basándose precisamente en el mismo principio de la incompatibilidad, que es lo que yo quise resaltar al principio de este mensaje. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que aquí se está manejando un principio, el principio de la incompatibilidad, para decir, si eres hijo, no eres esclavo, no estás bajo servidumbre, no puede haber reclamos herenciales, espirituales, por lo que hayan hecho tus antepasados. Porque tenemos que meter eso en el principio de la incompatibilidad. Y estos, fíjese usted, muy astutos por cierto, utilizaron ese principio de que ser hijos de Abraham y ser pecadores eran cosas incompatibles, que todo hijo de Abraham no podía ser tildado de pecador. Precisamente a esa defensa que hicieron, el Señor Jesús hace la réplica y les aplica el mismo principio de la incompatibilidad al que ellos habían apelado. Somos hijos de Abraham, no es posible que seamos tildados de pecadores. Y el Señor Jesús replica y les dice que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Que el padre Abraham
no andaría intentando quitarle la vida a él como ellos querían. Por lo tanto, Abraham y los hechos de estos eran incompatibles. ¿Qué era ese perverso deseo? Sería compatible, les dijo, pero con su padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Estoy hablando de la ley o el principio de la incompatibilidad y por supuesto en su contraste de la compatibilidad. Es compatible que el diablo le reclame a quien sea pactos antiguos, perversos, ¿sí? Porque es compatible si no conoce usted a Cristo Jesús como Salvador. Pero es totalmente incompatible si usted es un hijo de Dios. Así que mis hermanos, porque esto me lo plantearon en alguna ocasión, les digo que allí está la Escritura que avala la existencia de la incompatibilidad, de ese principio. Sin embargo, volvamos para preguntar, ¿es compatible entonces ser hijo y esclavo al mismo tiempo? ¿Ve usted hacia dónde vamos con ese principio? Que usted no lo encuentra en el Éxodo que se diga textualmente, pero por supuesto que está ahí implícito el principio de la incompatibilidad. Es decir, han sido llamados hijos, no pueden seguir siendo esclavos. Pero volvamos pues entonces. Yo creo que esto va llenando nuestros corazones de idea, porque yo he querido trabajar y enseñar por muchos años a mis hermanos en la fe. A eso me llamó el Señor. Y no me parece justo, me parece una infamia enseñarle a los hijos cosas que los alarman. El rebaño de Jesucristo hay que mantenerlo en paz, definitivamente. Pero volvamos entonces. ¿Es compatible, mis hermanos, ser hijo y esclavo al mismo tiempo? ¿Ve a dónde vamos con el principio de la incompatibilidad? Esa es la cuestión que tenemos frente a nuestra fe. A raíz de tanta enseñanza que hay sobre eso, he decidido presentárselos a ustedes. Algunas razones que me parecen muy avaladas por la Escritura, por el patrón general de la fe. Y yo pregunto, ¿acaso Israel podría ser hijo y esclavo? Puedo decirles, aquí esta cuestión quiero que ustedes la piensen, que sería no solo incompatible, escúcheme bien, es decir, es incompatible que un hijo de Dios al mismo tiempo sea hijo y sea esclavo. De allí usted saque para su corazón todas las deducciones y usted sea feliz y alégrese, porque si es hija o hijo de Dios, no pueden estarle haciendo reclamo de nada. Pero ser esclavo y ser hijo no solo sería incompatible, escúcheme bien, sino que sería además un anacronismo. ¿Dónde anacronismo? Son esas cosas que no pueden suceder al mismo tiempo. O sucede una cosa o sucede la otra. ¿Me escuchó bien? No solo es incompatible, sino es un anacronismo. Dos cosas que no pueden suceder al mismo tiempo. O se es hijo o se es esclavo. Israel fue esclavo en un tiempo.
ahora ya no lo era por adopción. Por consecuencia, uno y otro están en tiempos distintos. Y si son tiempos distintos, es anacronismo querer obligar que signifique que estaban al mismo tiempo. Pero sería muy útil, mis hermanos, hacer en esta cuestión una analogía. ¿Desde cuándo, les pregunto yo a ustedes, desde cuándo creen ustedes que Israel dejó de ser esclavo? ¿Desde cuándo? Bueno, yo hablé de hechos históricos. Entonces, ¿por qué no pensamos históricamente desde cuándo Israel dejó de ser esclavo? Desde el momento en que Dios lo reconoció como su hijo. En el momento en que lo reconoce como hijo, es el momento de la adopción. Históricamente, entonces deja de ser esclavo al momento de ser reconocido como hijo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este detalle? ¿Desde cuándo cree usted que es reconocido como hijo de Dios? ¿A los 3 meses, al año, a los 5 años? ¿O cuando lo bautizaron en las aguas? En el momento en que usted se entrega a Cristo, categóricamente es cuando usted es llevado a la adopción. Pues echemos mano entonces de esa analogía. Y haciendo esto, diremos que según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, diría usted, dice Juan, y a todos los que creyeron en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Pues cuando creyeron. Diría usted que cuando creyó a Cristo y la salvaron, usted recibió el derecho de ser hijo de Dios. Y no cuando fueron y le contaron y que es que le ministraron para hacer cuentas regresivas. No. Desde el momento en que usted se entrega a Cristo y cree en el Hijo de Dios, desde ese momento, dice Juan, recibieron el derecho de ser hijos de Dios. Me parece contundente. ¿Qué evangelio tan precioso es este que nos otorga semejantes beneficios? Y ningún creyente puede andar a salto de mata y mortificado por esto. Así que cuando usted fue a salvo, usted fue adoptado como hijo de Dios. O después de mucho tiempo. El bautismo en agua es un acto precioso. Pero usted va al bautismo porque usted ya es un hijo de Dios, porque usted se ha entregado a Cristo. No para entregarse ahí. Usted ya se ha entregado a Cristo. Usted fue adoptado como hijo de Dios al ser salvo o después de mucho tiempo. Desde luego que usted me va a contestar conforme a la Escritura, que fue desde el momento en que usted fue salvo. Y eso nos lleva entonces a una pregunta inercial por sí misma. Porque he conocido a muchos hermanos. ¿Por qué entonces incluso a creyentes que tienen años de haberse convertido a Cristo, les aseguran, les enfatizan que están atados a viejos pactos o viejas herencias espirituales? Después de tanto tiempo, cuando que tenemos el derecho de adopción en el momento en que nos hemos entregado a Cristo. Entonces yo pregunto, hacer esa afirmación, ¿no le parece semejante afirmación que se le hace a los hermanos un anacronismo? Insisto, donde anacronismo es ubicar algún hecho o algún caso en tiempos distintos que no corresponden
al tiempo en que a uno le sucede una cosa y a otro le sucede otra cosa. A ver si lo puedo decir. Ayer era esclavo, hoy soy hijo. Va conmigo. Y yo le pregunto entonces, razonando esta cuestión, ¿acaso el ayer, que es una cuestión en el tiempo, se puede ubicar en el hoy? El ayer se puede ubicar en el hoy. Ayer era, hoy ya no lo soy. Así que ayer no era hijo, ahora sí lo soy. Entonces, ¿cómo va usted a juntar el ayer y el hoy? Por lo demás, yo espero que usted haya asimilado esto que le acabo de decir. Yo sé que a veces se pone un poco difícil estas ideas. Vuelvo a lo mismo. En el momento en que los hermanos, la Biblia dice que en el momento que usted se entrega a Cristo, le dan el derecho de ser hijo de Dios. ¿Qué significa? Lo adoptan. En ese momento usted pertenece a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Así que, ¿por qué lo que yo era ayer me lo van a aplicar a lo que soy hoy, el día de hoy? Por lo demás, mis hermanos, con esto que empezaré esta mañana, vamos a ir cerrando la enseñanza sobre la adopción, que ha resultado tan extensa. Y yo espero que la narración del mensaje pasado, el del Israel en condición de esclavitud, en servidumbre rigorosa, y el Israel de temor angustiante, frente al Israel que ha sido adoptado, que es libre, y además le dicen que es heredero, que vayan y tomen la herencia en la tierra que se les había prometido. Alabado sea Dios. Y yo espero que estas ideas se conviertan en una bendición, porque quiero enseñar, porque quiero que usted, pedirle que usted siga reflexionando para provecho de su vida en Cristo y se consolide en este evangelio de seguridad. Pero al hacer el resumen sobre esta doctrina de la adopción, tengo un anhelo en mi espíritu de imprimir fuerza, vehemencia, al señalar que la adopción que Dios le otorgó a Israel, le otorgó dos beneficios a Israel. Escúchame bien. La adopción, Dios le otorgó a Israel dos grandes beneficios. Uno de ellos, escúcheme bien, ¿qué hizo la adopción? ¿Qué beneficio le llevó a Israel? Que canceló la esclavitud. Escúcheme bien, fue la adopción la que canceló la esclavitud, porque un hijo no puede ser esclavo. O quizá sería más propio que yo dijera, escúcheme bien, la adopción le canceló a Faraón todo supuesto derecho de esclavizar a ese pueblo. Dios, la adopción, le canceló a Faraón todo supuesto derecho de mantener a aquellos esclavos en su territorio. Y digo cancelarle a Faraón ese supuesto derecho de esclavitud, porque resulta que la esclavitud en ese tiempo, en el mundo, era una institución jurídica. Pero dejemos ese punto que es profundo, fuertísimo.
el derecho que tenía Faraón, según él, de mantener esclavos. ¿Qué derecho tiene Satán de mantener esclavos a nadie? Pero dejemos eso. Y aquí la cuestión sería, muy bien, ya ha sido adoptado el pueblo de Israel. ¿Cómo hacer efectiva la adopción? ¿Cómo la mera adopción podía hacer efectiva la abolición de la esclavitud? No sé si me está usted escuchando en esta cuestión. ¿Cómo la mera adopción podía hacer efectiva la abolición de la esclavitud? Esa es la cuestión práctica. Es decir, ya Dios los declaró hijos. Se da la adopción. ¿Cómo hacer efectiva la adopción? Esa es la cuestión práctica. La adopción a Israel no fueron solo declaraciones. La adopción la hizo Dios efectiva con el ejercicio de un acto del poder. E hizo un despliegue de poder. Los sacó de Egipto y los puso fuera del alcance de Faraón. Yo quisiera repetir esto último que he dicho. La adopción no fueron meras declaraciones, mero palabrerío. La adopción se hizo efectiva con el ejercicio de un acto de poder y en un despliegue de poder. Dios, la adopción, sacó a este pueblo de Egipto y los puso fuera del alcance de Faraón, abriendo el Mar Rojo. ¿Por qué razón? Porque sin salir geográficamente de Egipto, si no hubieran salido del territorio de Egipto, de la frontera de Egipto, la adopción no serían más que meras palabras. Entonces, tenemos un beneficio extraordinario, maravilloso. Los puso fuera de las fronteras de la esclavitud. Escúcheme bien, los puso fuera de la frontera de la esclavitud. Luego, otro beneficio que Israel logró es que la adopción les otorgó el derecho de heredar la tierra que Dios les había prometido. ¿Me escuchó? Un segundo beneficio que la adopción le otorgó a Israel fue el derecho de heredar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que la daría a sus hijos. Nuevamente, el segundo beneficio es que la adopción les otorgó el derecho de heredar la tierra. Piénselo eso. Luego entonces había de por medio una promesa. Como para nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, tenemos muchas promesas. Pero es la adopción las que nos da derecho de tomar las promesas. Y ahora, al ser reconocido por Dios, al que lo reconociera como hijos, les otorgó el derecho, legitimidad de tomar la tierra de la promesa. Ahora piense esto. ¿Cómo podían heredar la tierra sin ese derecho? ¿O no habla Juan de tener derecho de ser hijos de Dios? Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Fue la adopción que Dios le otorgó a Israel lo que les dio el derecho
a tomar la tierra en posesión, pero en carácter de herencia. Usted me puede decir, pero pudieron tomarla por medio de la conquista, como la tomaron. Sí, pero si no hubieran sido declarados hijos de Dios, entonces ellos no tenían derecho de tomar la tierra ni siquiera por la conquista. La están tomando porque tienen derecho de hijos. Porque sin haber de por medio adopción, sin haber reconocimiento como hijos, no podían tomarla con carácter de herencia. Porque solo los hijos heredan. Si a Israel no se le hubiera declarado hijo de Dios a la nación, al no declararse, al no adoptarlos como hijos, no tendrían derecho de tomar la herencia, porque solo los hijos heredan. De allí que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijo, también herederos. Y hay otra declaración también que hace, que de Israel es la adopción. Claro, ¿para qué mencionarlo? Porque la adopción es lo que les introduce, lo que les da acceso a todos los beneficios. Y precisamente el que hayamos sido adoptados en Cristo Jesús, tenemos derechos de libertad, derechos de poseer las cosas que Dios tiene para sus hijos. No se sienta usted un desafortunado, ni acepte esas versiones de que andan por ahí los fantasmas buscando reclamarle a usted nada. ¿Ve eso? Eso es lo que usted es. Eso es lo que usted es. Eso era Israel allí, y no un perseguido o un proscrito a quien antiguos pactos atormentan. Bendito sea Dios. Yo anhelo que estas predicaciones o enseñanzas tengan resultado en sus corazones, mis hermanos. Que no haya cosa que los atormente a causa de antiguas formas de vida. Pero eso no es todo. De este tesoro precioso de la adopción, seguimos tomando verdaderas joyas de la fe. Así que veamos algo más. Ya que hemos dicho una y otra vez que Dios en Cristo nos reconoció como hijos, y nosotros lo decimos, por sí mismo, entonces viene para nosotros una pregunta, que sería, ¿y qué garantiza o quién garantiza que Dios me ha reconocido como hijo? ¿Cuál es la garantía de que es cierto, de que soy adoptado por Dios? Y digo esto porque sabemos que cuando alguien ha sido adoptado, tiene que haber de por medio un documento oficial que avale la verdad, la legalidad de esa adopción. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios, somos adoptados. ¿Cuál es el documento que hace valer semejante cuestión? Así también, ¿cuál es el documento? O mejor dicho, ¿qué nos acredita como hijos de Dios? Mire lo que dice Gálatas 4:4 al 7. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. A fin, anote esto, revise eso,
de que recibiésemos la adopción de hijos. Y note esto que agrega el apóstol. Y por cuanto sois hijos, ya está el dicho de que somos hijos, sí, pero ¿cómo se comprueba? Dice, es entonces que Dios envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en aquel que ha creído en Cristo. Y eso acredita, porque está dentro de nosotros, acredita que hemos sido hechos hijos de Dios. Porque Dios envió el Espíritu, dice, en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo habita en el creyente desde el momento de nuestra salvación y ejerce en nosotros derecho que no teníamos. No éramos hijos, ahora lo somos. No teníamos herencia, ahora la tenemos. No éramos coherederos con Cristo, ahora lo somos. Valórese, mi hermano, usted que me está escuchando, valórese. Y que nadie le venga a arruinar su vida. Ahora podemos mirar a los cielos y decir con certeza, levantar nuestras cabezas al cielo y decir, Padres, decirle a Dios, Padre. Y nuestros labios se pueden ahora llenar de emoción al decir la oración más emotiva y gloriosa, Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo que es impropio que un creyente le pregunte a otro creyente, ¿tienes el Espíritu Santo? Dijo Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración, es el que hace a la nueva criatura. Y entonces, al hacer esa nueva criatura, viene a morar en él. Porque Dios puso en nosotros su Espíritu, el cual da testimonio. El Espíritu hace morada en el creyente. Y a eso se le llama también el sello. Es decir, sello de propiedad. Que no debe ser confundido con la llenura del Espíritu Santo. Ni tiene que ser confundido con el día de Pentecostés. No ha de confundirse esto con lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo en referencia al día de Pentecostés. Es decir, no se confundan estas dos cosas. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es regenerado en una operación que la ejecuta el Espíritu Santo, como se lo enseñó el Señor Jesús a Nicodemo, que además de hacer morada en el creyente, en cada uno de los creyentes, y por lo tanto, cada creyente ha experimentado un cambio. Incluso nos pone un nuevo lenguaje. Antes no le decíamos a Dios Padre. Ahora le decimos papá, aquí estoy. Un cambio espiritual. Ese nuevo nacimiento inmediatamente sufre un cambio de estatus. Porque ese creyente es trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Ha sido sacado del imperio de las tinieblas y trasladado al imperio de Cristo, su Hijo amado. También en una operación de poder. Un creyente, una persona que se entrega a Cristo, no quedará jamás a la intemperie
Así que entonces las cosas, por causa de la adopción, por causa de que mora el Espíritu que garantiza que somos hijos, las cosas cambian frente a Dios. No era hijo, pero ya lo soy. Y las cosas cambian frente al mundo. Pero más, diré aún mucho más, que las cosas cambian frente a la misma eternidad. Pero volvamos. ¿Cómo o quién acredita que somos adoptados? El apóstol mismo lo aclara. Y yo quiero que usted ponga cuidado en lo que le estoy diciendo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos entender esto e interpretarlo? Pues yo tengo que entenderlo en algo extraordinario, que el Espíritu Santo le da información a nuestro espíritu. Es decir, para que se entere quién es. Le dice, ahora eres hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para que el creyente se entere quién es ahora. Yo estoy planteando aquí un punto precioso, que esto lo hace el Espíritu con la intención de llevar esa información. Le entrega información a nuestro espíritu. Eres hijo de Dios. Estoy hablando de ser informado. Y yo pregunto, ¿y para dónde va esa información? Pues tengo que decir a la vida pensante, a la vida inteligente de los hijos de Dios, que se tienen que dar por enterados. Aquí estamos entrando en un territorio distinto o más profundo al del entendimiento. Le entrega información para que la procese, para que sea un enterado, un creyente enterado, consciente. Pero por lo que he dicho, es necesario que esa información domine el área pensante de todo hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es allí en el área pensante donde se registran los grandes cambios y donde el creyente debe convertir eso en un yo sé quién soy ahora en Cristo. Yo no sé qué tanto le esté interesando a usted. Quiere decir, ¿sabe qué? Ahora resulta que el Espíritu Santo da información para que ese creyente tenga entendimiento de quién es. Lo entiendo con toda claridad. ¿O acaso no dijo el apóstol en Romanos 12:2? Renovaos en vuestro entendimiento. Los creyentes sufren mucho porque siguen pensando en la manera que pensaban antes de conocer a Cristo. Saquen de su mente, renovaos en vuestro entendimiento. Cambie sus procesos mentales. Ponga esto de lo que significa la adopción. Esto que dice el apóstol es una cuestión capital. Que el Espíritu de Dios le da información a nuestro espíritu de lo que somos. Fíjese ahora dónde andamos. El Espíritu Santo ha informado al creyente. El creyente no está enterado, porque si no, no aceptaría tanta barbaridad. Luego esto debe quedar muy claro. Allí donde se procesa la información de Dios, convirtiendo ahora el asunto en una cuestión del entendimiento. ¿Va conmigo? ¿Quién soy yo? Es una cuestión. El Espíritu Santo dio información a nuestro espíritu para que nuestro entendimiento procese esa idea. Y es allí donde decimos lo que Dios dice, así es. Escúchame bien.
Y cuando damos por cierto lo que la Escritura dice de lo que somos, cuando damos por cierto lo que Dios dice, escuche esto, ya no seremos hijos que piensan como siervos. Escúchenme, hijos que piensan como siervos. Sin duda muchos de los que me están escuchando viven esta condición. Sino sean hijos pensando como hijos, no hijos pensando como esclavos. Y si su entendimiento y reflexión es de siervo, ¿sabe qué? Sus conclusiones serán de esclavo. Usted va a aceptar todas esas versiones de que usted está acorralado y que necesita que alguien venga a ministrarle para romper todas esas cosas. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Espíritu da testimonio de quién somos, que la obra está hecha, que la salvación está bien ejecutada, que no dejó pendientes, lo que llaman, no quedaron cabos por atar. Tenemos derechos de hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y sin duda, mi insistencia en esta cuestión haga que usted me diga, hermano Ramos, ¿por qué insistir tanto en esto? ¿A dónde quiere llegar? A que muchos hijos de Dios, sin lugar a duda, muchos de ellos muy buenos creyentes, redimidos y limpiados con la sangre de Cristo, pero no han podido procesar esa información que el Espíritu Santo ha dado a su corazón. Y se han convertido en presos del temor. Como si esa condición de estar perseguidos por herencias espirituales fuera una verdad escritural. Que en virtud de su filiación consanguínea, generacional, tenemos padres, abuelos, tatarabuelos, y que a raíz precisamente de la vida que ellos llevaron en el pecado, el creyente, aunque sea salvo y redimido, y esta es una falacia, una mentira de Satán, que como quiera, aunque sea un hombre o mujer salva, ha heredado las consecuencias del pecado, está atado y sujeto a los compromisos generacionales que en el terreno de la consanguineidad se hacían valer. Pero yo soy un hijo engendrado por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, que tengo otra genética, no la genética de mis abuelos, no la genética de Adán. ¿Por qué tiene que andarse diciendo que los hijos de Dios tienen todavía problemas, impidiéndoles avanzar en el crecimiento de la fe y la gracia? Porque los ocupan, los trastornan. Y eso sustenta el temor en muchos creyentes. Algo así como si los fantasmas del pasado se solazaran en molestar a los hijos de Dios. Y pregunto, ¿cómo lo hacen esos disque herencias espirituales? ¿Ellas vienen solas o alguien las trae y las representa? Solas no pueden venir. Aceptando eso, necesariamente estarían representadas por fuerzas espirituales de maldad.
Y yo no sé cómo le harían esas fuerzas espirituales de maldad para penetrar al territorio del reino de Cristo Jesús. ¿Cómo le hacen para alcanzar a un hijo que está en el reino de Cristo? Porque ha sido trasladado a una nueva vida, a una nueva condición, a una nueva dimensión espiritual. Incluso está en un imperio distinto, el imperio de Cristo. ¿Cómo le hacen esas herencias espirituales o viejos pactos para entrar al reino de Cristo, donde hemos sido trasladados? No estoy abandonando todavía el caso Israel, y resulta que el próximo mensaje cerraré con Israel. Pero mientras tanto, estas preguntas muy valederas, ¿cómo pueden, si son representadas esas herencias espirituales y esos viejos pactos, representadas por entidades espirituales, para poder hacer esos supuestos reclamos de un hijo que está en el reino del Hijo amado? ¿Cómo pueden cruzar esas entidades espirituales esas fronteras del reino de Cristo Jesús? ¿No le parece en verdad una falsedad? Pero aquí habría una pregunta. ¿Qué tan propio, me diría usted, es usar el caso Israel para explicar los beneficios de la adopción? Porque yo voy a terminar el próximo con Israel para hablar de los beneficios y los pormenores de Israel. Pero, ¿qué tan propio, hermano Ramos, es que usted lo haga de esta manera? Bueno, yo quiero recordarle el capítulo 10 de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo está hablando sobre el caso Israel, formalmente. Y encabeza esa idea de Israel el capítulo 10. Este capítulo con el caso Israel, diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. No me diga que no está hablando del caso Israel. Y narra varios sucesos que se dieron. Y en el versículo 11 dice, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra advertencia. Legítimo que yo eche mano de esa historia. De eso estoy diciendo, porque me lo preguntaron así. ¿Qué tanto derecho? Todo el derecho del mundo. Todo el derecho que me otorga el entendimiento de la fe y todo el derecho que me otorga la interpretación del apóstol Pablo. Por lo que en este caso será de gran beneficio hacer analogía. Por lo tanto, mis hermanos, seguiré de la mano, caminando en estos mensajes, el último, de la mano de la historia de Israel en Egipto. Pero esta vez no solo diré, solamente para terminar, le pregunto, ¿acaso los egipcios pudieron alcanzar a los hebreos? Nunca jamás pudieron tocarlos. Porque han de alcanzar a los hijos de Dios con estas historias ahora que estamos bajo mejor pacto. Gracias a Dios, mis hermanos, definitivamente por esta oportunidad de plantearles este cuerpo de ideas que son de gran beneficio, absolutamente de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Y yo espero sinceramente que usted razone estos y que el próximo domingo usted esté muy al pendiente, porque vamos a cerrar el caso Israel y aplicarlo a la iglesia de Jesucristo. Pablo dijo, estas cosas se escribieron en figura para nuestra advertencia. Gracias, hermano Pablo, porque me da la autorización para usarlo.
Padre eterno, gracias por esta oportunidad de presentar a tus hijos estas palabras. Yo te ruego que se conviertan en un tesoro, que lo piensen los hermanos, para que se den cuenta que el Espíritu ha dado testimonio, ha dado información suficiente de quiénes somos. Y entonces quiere decir que esto se traslada al área del entendimiento, para que podáis entender, dijo Pablo, para que podáis entender cuál es mi inteligencia en Cristo y podáis entender cuál es la anchura, altura, profundidad del amor de Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos escucharemos el próximo domingo cerrando esta historia. Amén.